constantemente descargando el cerebro. En el Lennox-Gastaut, que también es un tipo de crisis de esas características, ocurre en niños un poquito más grandes. El patrón siempre va a ser irritativo y es refractario al tratamiento. Los niños que tienen un hipotálamo inmaduro y que tienen un contexto familiar pueden tener una reacción convulsiva frente a los episodios de fiebre. Y no hay niño pequeño que no tenga un cuadro febril, que ya sea que tenga amigdalitis, que tenga tos, que tenga lo que sea. O sea, el niño con un sistema inmunológico reacciona con fiebre. Y entonces en aquellos niños que tienen un hipotálamo inmaduro y que tienen antecedentes de crisis febriles en la familia, padre o madre, también son susceptibles de desarrollar crisis tónico-clónicas generalizadas frente a las subidas bruscas de temperatura. Pero esto ocurre generalmente hasta los 5 o 6 años de edad, en que el cerebro termina la maduración completa. Después de eso, las crisis febriles deben desaparecer. Si no desaparecen, ya estamos hablando de crisis epilépticas, que podrían estar desencadenadas por fiebre, pero desde el punto de vista conceptual ya no serían las crisis febriles clásicas. Esas crisis febriles que luego se pueden prolongar hacia la adultez son crisis que ya debutan o cambian otro patrón, ya no son tónico-clónicas generalizadas, sino que pueden ser parciales complejas y tener una mezcla, a veces parciales complejas, a veces tónico-clónicas generalizadas. Esas crisis febriles, cuando son recurrentes y son atípicas, es decir, son de inicio parcial o duran mucho tiempo, suelen tener dejar secuelas sobre el hipocampo y es una de las causas de esclerosis del hipocampo. En este tipo de crisis febriles, las complejas, que son las que debutan, las que evolucionan hacia otro tipo de crisis, son focales, tienen una duración de más de 15 minutos, hay signos cogitales y tienen varias crisis en 24 horas. Esta es una mujer de 26 años de edad, diestra, que es evaluada por crisis refractarias. Ella nació por parto normal, pero a la edad de 9 meses hubo 2 crisis febriles prolongadas en un mismo día. Ambas fueron tónico-clónicas generalizadas, durando entre 1 y 2 horas y media su recuperación. Fue tratada con anticonvulsivantes, parando inicialmente las crisis. Después de pocos años, ella empezó a presentar episodios estereotipados que continuaron hasta la adultez y fueron refractarios a múltiples medicinas. Dichos episodios empezaban con una sensación de miedo, seguido de pérdida del estado de la conciencia. Su madre había atestiguado varias veces estas crisis y las describía como sustos sin respuesta, con chupeteo de labios, postura rígida del brazo izquierdo, movimientos de tanteo sin fin determinado en el brazo derecho, durando aproximadamente 2 minutos. A veces vocalizaba algunas palabras incoherentes, no relacionadas a lo que se le preguntaba. Luego de terminada la crisis, ella quedaba fatigada y confusa. Este episodio ocurría 2 a 3 veces por semana, ocasionalmente hasta 3 veces por día. Su periodo más largo libre de crisis había sido 3 meses y rara vez evolucionaba a una convulsión generalizada. Aparte de las crisis febriles, ella no tenía otros factores de riesgo como trauma, infecciones o historia familiar de crisis. Se había graduado en la secundaria, trabajó un tiempo como cajera, estaba casada y tenía 3 hijos. No conducía vehículos, su examen físico general y neurológico fueron normales. ¿Cómo clasificaría estas crisis? Serían unas crisis parciales complejas. El paciente de pronto tiene una sensación de miedo, luego tiene una postura rígida del brazo, hace movimientos de chupeteo, le hablan y no contesta, movimientos de tanteo sin fin y luego pierde la conciencia. Una crisis parcial compleja que se originaría probablemente en el lóbulo temporal y que probablemente sea el resultado de esas crisis febriles prolongadas que tenía durante la infancia. El diagnóstico de la epilepsia es esencialmente clínico, señores. Los exámenes son ayuda diagnóstica y nos van a establecer probablemente la etiología. Existe un 60% de ocasiones que en las tónico-clónicas generalizadas no vamos a encontrar etiología, porque simplemente es un desbalance eléctrico químico. Es posible que en el camino con las investigaciones
equipos de mejor resolución a medida que se vayan descubriendo más locus genéticos. Es posible que todas en algún momento tengan una causa conocida, pero existe un buen porcentaje de pacientes que tienen epilepsia idiopática, y en esos casos, cuando el paciente a veces está ansioso de querer saber por qué convulsionó, o la madre está ansiosa por qué el hijo convulsionó, en esos casos es preferible no tener una causa que tener una causa. Porque el momento que usted tiene una causa, esa causa no necesariamente es buena. Puede ser un infarto, puede ser un tumor, puede ser una malformación congénita. Y en el momento que usted tiene una causa estructural establecida, difícilmente se va a librar de la medicina, porque la medicina no es otra cosa que la respuesta a esa causa estructural dañada. En cambio, si el desbalance es un desbalance químico, en que simplemente es una disfunción eléctrica, la medicación va a poder actuar y ayudar al paciente. Porque un paciente que tiene un tratamiento de por lo menos 2 a 3 años y que se mantiene durante esos 2 a 3 años sin crisis, que tenga un examen físico normal, que tenga una resonancia normal, que tenga un electroencefalograma normal, son pacientes candidatos a curarse. Candidatos a curarse porque van a poder ser sometidos a la disminución progresiva de la medicina sin peligro de recurrencia. En el momento en que hay recurrencia, significa que esa crisis probablemente no se va a liberar de la medicación, y dependiendo de cada caso va a tener que tomar medicación el resto de la vida. Un electroencefalograma normalmente tiene un ritmo que es el ritmo alfa, que es este ritmo que se ve muy regular aquí, que es el que se ve aquí. Esto es un electroencefalograma totalmente normal, un ritmo eléctrico simétrico, organizado, diferente a un electroencefalograma desorganizado con esta actividad irritativa cerebral, igual como se ve aquí. Y aquí ustedes ven picos, ven espigas, ven ondas lentas, ¿ya? Diferentes tipos de actividad paroxística. Entonces, si tengo un paciente, yo voy a preguntar si las crisis, o sea, yo me tengo que preguntar si estoy viendo crisis epiléptica o no, pues puede ser crisis, puede que el paciente esté imitando. No es la mayoría, pero podría ser en aquellos pacientes psiquiátricos. Pero la pseudocrisis, acuérdense que en primer lugar los pacientes no se hacen daño. Y los pacientes que tienen pseudocrisis generalmente necesitan público. No ocurre cuando están solos. Y cuando usted examina al paciente, si yo veo moretones, si tengo fracturas, si tengo un golpe, si tengo mordedura de lengua, eso es una crisis real, no es una crisis ficticia. Si después, si yo ya sé que es epiléptica, pues pregunto, ¿es la primera o es recurrente? ¿Alguna está tomando alguna medicación antiepiléptica? Porque, ojo, puede que el paciente haya dejado de tomar medicina, puede que el paciente es diabético y esté en hipoglicemia, puede que el paciente sea alcohólico y esté en abstinencia. Algún cambio en la medicación habitual, algún antecedente de trauma de cráneo, algún antecedente infeccioso, fiebre, VIH, adormecimiento, debilidad. El examen físico es fundamental. Aunque sea la crisis tónico-clónica generalizada, pero el paciente queda con una parálisis sostenida o tiene o ya ha tenido déficit motor, ese paciente tiene algo estructural, algo que tengo que buscarle en biología. La parálisis de TOD, que ocurre generalmente en niños, ocurre como una pérdida de la motricidad en el lado que estuvo convulsionando, y eso dura un par de horas y se acabó. No es un déficit motor sostenido. Esta es la clasificación nueva de la epilepsia de la ILAE del 2017, en la que hablan básicamente de los inicios focales y generalizados, pero en función de la capacidad de alerta del paciente. Es un poco más tratando de diferenciar un poco por grupo los tipos de crisis, pero en general lo más importante para ustedes como médicos es saber que existen las parciales y las generalizadas y poderlas diferenciar. Porque si ustedes hacen un buen diagnóstico del tipo de crisis compulsiva, le van a dar un buen tratamiento y van a poder pedir los exámenes pertinentes. El punto principal es determinar el tipo de crisis y determinar el tipo de epilepsia, tomando en
cuenta las diferentes etiologías y tomando en cuenta las diferentes comorbilidades. Si es la primera crisis, la importancia del testigo, datos físicos indirectos, semiología de la crisis. Recuerden que después de una crisis convulsiva hay un estado de somnolencia cognital, de mialgia, de confusión mental, puede haber estatus de incoherencia inicialmente. Determinar las condiciones desencadenantes, análisis de las pruebas complementarias. En el examen físico tengo que examinar todo, ver si el paciente está con fiebre, si tiene rigidez de nuca, si tiene déficit motor, si tiene signos de alguna infección previa. El examen de laboratorio, voy a pedir todo lo que tenga que pedir para la evaluación de un paciente de manera integral. Y ya los exámenes neurológicos que yo pida van a depender de lo que yo vaya viendo en el examen físico. Todos van a ir a una resonancia magnética en algún momento. Sin embargo, la resonancia magnética a veces es precedida por una tomografía por la facilidad de tener el acceso a la tomografía, porque la tomografía es más barata, porque es rápida y yo puedo descartar de entrada si el paciente tiene una hemorragia o no, y al final eso fue lo que causó la crisis convulsiva. Pero actualmente no se concibe un paciente epiléptico que no tenga una resonancia magnética. Este es el caso de una paciente que llegó al estado adulto con una pequeña espasticidad en una pierna que ella le atribuía de nacimiento, que se lo había dicho así su mamá, su papá, pero que ya en estado adulto hace una crisis convulsiva. Se le hace una resonancia y lo que tenía es una hemiatrofia cerebral, con la que había vivido siempre. Pero, por ejemplo, esta hemiatrofia cerebral ya es una causa estructural, que ya no la voy a poder corregir. Y difícilmente, no es que no, es imposible, pero difícilmente va a esa paciente a dejar de tomar medicina. O como cuando, por ejemplo, un paciente tiene una equisencefalia. Las vesículas del sistema nervioso no terminaron de ampliarse totalmente y quedaron recogidas, y aquí ustedes ven una cantidad de material de sustancia gris en el fondo que no ha migrado a la periferia. Entonces esto es un foco epiléptico y quien tiene esto pues va a tener esto siempre, entonces probablemente necesite medicación de manera permanente. En estos casos como el de acá, por un cuadro circunstancial como por ejemplo una cisticercosis, pues una vez resuelto el cisticerco probablemente ya no deje de ser. Probablemente sí, dependerá de cómo quedó la forma cicatrizal de esta lesión. Pero en otros casos, el diagnóstico no es tan benigno como en este caso de un tumor, de un astrocitoma quístico, un gran tumor cerebral, que ya contrastando con la información previa de la paciente, y esta paciente venía teniendo trastornos de conducta. Pero como era adulta mayor, pensaban que era un trastorno cognitivo, cuando el cuerpo funciona, se le hace la resonancia y lo que tenía es un tumor cerebral. Ya el panorama ahí cambia totalmente. Luego tienen el estatus epiléptico. El estatus epiléptico, lo que yo les decía, por una crisis convulsiva que no cesa. El paciente puede tener un estado continuo de pérdida de la conciencia, y cuando a veces el anestesiólogo paraliza al paciente, uno deja de ver la convulsión, porque está paralizado, pero no es porque ha dejado de convulsionar. Entonces, ¿qué examen ahí me va a servir para poder saber si está convulsionando o no? El electroencefalograma es lo que me va a servir, entonces ahí sí tiene una función fundamental. Una niña que tiene crisis
que solamente se manifiesta con unos movimientos del brazo, pero que se nota que está inconsciente, está con los ojos abiertos, pero no está consciente. Ya sabemos pues que es una falla entre los mecanismos excitadores e inhibitorios. Los factores inhibitorios dejan de funcionar y por lo tanto no abortar una crisis y la crisis comienza a propagarse. Activación excesiva de los receptores aminoácidos excitatorios, impulsión de los efectos de GABA. Lo importante es establecer y proteger la vía aérea. El paciente debe estar probablemente, digamos, un cuidado intensivo y va a tener que sedarlo, va a tener que intubarlo. La utilización inicial es con diazepínicos. Los diazepínicos, el ideal, el que está contemplado en las guías, es el lorazepam. El lorazepam inyectable nosotros no tenemos, nosotros utilizamos midazolam o diazepam. De los dos, el que mejor funciona es el midazolam porque tiene un tiempo de acción un poco más prolongado. El diazepam suele liberarse rápidamente. El midazolam lo puede utilizar intramuscular inicialmente en el momento en que el paciente está con la crisis y no puede usted controlarlo para colocarle una vía. El diazepam no se absorbe por vía intramuscular. Entonces, igualmente, voy a diazepam, después puedo utilizar la fenitoína o cualquier otro fármaco de los nuevos que hay inyectables, que se tarda un poquito en actuar, y para eso ya el diazepam ayudó. Puedo utilizar fenobarbital, sabiendo que la unión de fenobarbital y benzodiazepínicos puede provocar depresión del centro respiratorio y por lo tanto tengo que tener mucho cuidado y que estar con el paciente intubado. Y finalmente, pues la anestesia general con pentobarbital o tiopental con el anestesiólogo. Otro dato importante es la crisis por deprivación de alcohol que ocurre en aquellos pacientes con adicciones, generalmente 12 o 24 horas después del último trago. Los pacientes suelen tener un estado de agitación, de violencia. En esos casos el tratamiento es con las benzodiazepinas e incluso la retirada del alcohol no puede ser bruscamente, hay que darle ciertas cantidades de alcohol para tratar de manejar la abstinencia de manera más gradual. Luego de una crisis no provocada existe aproximadamente un 50% de recurrencia de la crisis. Y el saber que existe un alto grado de recurrencia dependerá del antecedente familiar, del electroencefalograma, de lo que diga la imagen, de si el paciente debutó con estatus epiléptico. Pero si ya existe una segunda crisis, ya más del 90% van a recurrir. Esta aclaración está en base a que no todo paciente con la primera crisis necesita ser tratado con antiepilépticos. Depende de cada caso. Si el paciente con una primera crisis, un paciente adulto mayor que tiene que trabajar por las noches, un guardia de seguridad, siempre va a estar sometido a la deprivación de sueño. Entonces, lo más probable es que haya recurrencia de la crisis. Si el paciente tiene una lesión estructural y le descubre usted que tiene una malformación vascular y convulsionó por eso, pues lo más probable es que haya recurrencia. Pero si el examen físico es normal, la resonancia es normal, el electroencefalograma es normal, usted se tiene que plantear, ¿le doy o no le doy tratamiento? Vuelvo a decir, dependerá de cada caso. Hay quienes dicen que es mejor dar tratamiento y que para qué esperar una segunda crisis. Hay madres que dicen, no, yo no quiero que mi hijo vuelva a convulsionar, no tolero más esto, solamente la idea me aterra. Bueno, vamos con medicación. La medicación hay que darla como mínimo 2 años. Entonces, siempre hay que cuestionarse si ese alto índice de recurrencia es lo suficientemente importante para que justifique el no darle medicina, con efectos colaterales y todo durante 2 años. Si el paciente tiene más de 60 años, la causa más frecuente de primera crisis en alguien por encima de los 60 años o de 50 años, es la enfermedad cerebrovascular.
Y de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, generalmente aquellos pacientes que han tenido infartos cerebrales previos o aquellos pacientes que tienen lesiones microangiopáticas, producto de la hipertensión crónica o de la diabetes, causas vasculares. Los nuevos fármacos antiepilépticos, son muchos, no han venido a reemplazar a los clásicos, pero tienen una gran ventaja en que tienen poca interacción entre sí, entonces uno puede combinar con otras drogas sin mayor problema. Todas las medicaciones antiepilépticas tienen efectos sobre la cognición. Entonces hay que tener en cuenta también qué tipo de paciente y qué tipo de medicina le damos. Porque los pacientes suelen quejarse de que están somnolientos, que no pueden concentrarse bien, o que antes leían de una sola vez y ya se les quedaba y ahora ya tienen que leer 2 o 3 veces. Sí, en todo va a haber algún efecto colateral. Pero es una cuestión de adaptación y de tomar siempre riesgo contra beneficio frente a un paciente que podría evolucionar a crisis de difícil control. Y una vez que evolucione a crisis de difícil control, ya se le sale de las manos, ya no habrá fármaco o combinación de fármacos que lo controlen. Los deportes, los pacientes que están acostumbrados a deportes que implican riesgo, como aquellos que son en las alturas o buzos, en los cuales están solos y en condiciones en las cuales la presencia de una crisis convulsiva les ponga en peligro la vida, pues son pacientes que van a tener ciertas prohibiciones. También dependerá de cada caso la prohibición a manejar o hacer deporte, jugar fútbol, meterse en la piscina, dependerá de cada caso. ¿Por qué? Porque los pacientes requieren un periodo de adaptación para el fármaco. Cuando uno da medicación antiepiléptica va subiendo de a poquito. Y en ese proceso de subida de medicación, uno se puede tardar 4 semanas. Y durante las primeras 4 semanas el cerebro no está del todo protegido. Entonces, durante esas primeras 4 semanas puede que haya una compulsión. Entonces, es preferible esperar un tiempo de tener la certeza de que ya no va a haber compulsión, de que se controlaron las crisis, de que el paciente está bien, que se adaptó a la medicina, para ir a retomar las actividades normales. Eso no significa que no pueda ir a trabajar, puede ir a trabajar, dependiendo también de qué es lo que hace. Pero, por ejemplo, un chofer de un bus escolar, un aviador, podría seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, la conducción de vehículos, que es lo que más les preocupa, es variable. Hay quienes dicen que es un mes, hay dicen que son 6 meses, incluso en Estados Unidos las regulaciones son diferentes para cada estado. Aquí no existe una regulación como tal, pero se aconseja que los 3 primeros meses el paciente no conduzca vehículo por la posibilidad de recurrencia de la crisis. En el embarazo, ustedes ya saben que no está contraindicada la medicación, que las pacientes embarazadas que tienen epilepsia deben continuar con su medicina, que más daño hace la convulsión que la medicación antiepiléptica, y que el embarazo debe ser planificado. Una mujer que sufre de epilepsia y que quiera salir embarazada tiene que avisar y contactar con su médico que va a salir embarazada y que va a planificar su embarazo. Porque tiene que prepararse un año antes con ácido fólico, con disminución de la dosis de la medicina, con evitar ácido valproico, que es el más teratogénico, evitar fármacos que provocan el nervio de purina, etc. Y tratar de disminuir la cantidad de las crisis con el mejor tratamiento posible, para que cuando vaya a salir embarazada ya tenga poco o nada de medicina. Lo ideal es que alguien se embarace, que una mujer se embarace sin medicación, eso es lo ideal. Pero hay mujeres epilépticas que no pueden controlar sus crisis por diferentes motivos y quieren salir embarazadas. Entonces, si quiere salir embarazada, entonces tenemos que cambiar el esquema a la menor dosis, al fármaco más noble y tomando ácido fólico previamente. Porque la disminución del ácido fólico es lo que se reporta como uno de los causales, no es el único, es uno de los causales de malformaciones congénitas. Sabiendo que las malformaciones congénitas también son patrimonio de estatus familiar. Si usted tiene familiares
antecedentes familiares, si usted tiene familiares en los cuales hay niños que nacen con malformaciones congénitas, pues usted también carga esa predisposición de tener malformaciones congénitas. Durante el embarazo pueden aumentar las crisis por diferentes motivos. Generalmente el aumento de las crisis es hacia el final del embarazo, porque la mujer ha aumentado el peso corporal y por lo tanto los niveles séricos han disminuido, porque la mujer ya no puede dormir bien por la barriga y entonces pasa mala noche frecuentemente. ¿Ya? Entonces hace que existan otros factores que puedan provocar un aumento de la crisis o la recurrencia de la crisis. A veces en ese tercer trimestre hay que aumentar la dosis del antipirético. Pero ahí ya no hay problema porque el niño ya está formado. El problema es durante la concepción, porque durante las primeras semanas se forma el sistema nervioso. Las complicaciones del embarazo y la epilepsia pues van desde muerte neonatal, óbito fetal, toxemia, hemorragia vaginal, cualquiera puede ocurrir, bajo peso al nacer. Y por lo tanto, durante la preconcepción se debe dar las drogas antiepilépticas a la menor dosis posible, se debe tratar de llegar a una monoterapia o optimizar las concentraciones, suplementos de ácido fólico. Y durante el embarazo hay que cuidar el peso, hay que monitorizar los niveles séricos y hay que aumentar las dosis en ocasiones. Bueno, van a ver antes de empezar con trauma, que solamente vamos a escuchar creo que la primera o la segunda, un video cortito de pocos minutos que no tiene nada que ver con embarazo, ni con epilepsia, ni con neurología. Tiene que ver exclusivamente con el ejercicio médico de nuestra profesión. Y es algo que yo no puedo deslindar la actitud del médico con una actitud que no sea integrada con el paciente. Y es algo que debemos nosotros precautelar en nuestro ejercicio médico, como personas, como seres humanos, como buenos profesionales. Este es un profesor de ética médica en la Universidad de Buenos Aires y nos da un mensaje a los médicos muy interesante.